El discurso de la ministra Piña ayer, creo que interesante, muy detallado. La parte sustancial, Ciro, sobre el asunto de cómo entender esta solicitud presupuestal, pues mínima del 4%, ponías ayer las cantidades, lo que significa realmente en pesos centavos para el Poder Judicial, la Corte, el Consejo, la Judicatura, el Tribunal Electoral de la Federación, pero todo parece indicar, Ciro, parece indicar que no hay razón que para Cámara de Diputados valga centrado en la persona de Ignacio Mier, porque pues toman a mal, ya lo estaban haciendo desde hace como 1 o 2 semanas, cómo entender la razón presupuestal solicitada. Pero lo dice bien la ministra, ¿no? Dice, el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los 3 poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. Y bueno, dice más, por supuesto. ¿Y qué le responde Ignacio Mier? Pues que esas son señales mafiosas. ¿Quién sabe cómo lo entiende Ignacio Mier? Pero son señales mafiosas. Son señales que no se presiona, que hay que ir a la Cámara a discutir, a buscar acuerdos. Fíjate, hay que ir a una Cámara donde les ordenan que no toquen una coma y no tocan una coma. Donde llaman a estas reuniones, ¿cómo llaman? Que había los foros. No, pero tiene un nombre. Recuérdenme cuando dicen vamos a llamar a Parlamento Abierto. Para el Parlamento Abierto, que sirve para 2 cosas. Y van los especialistas, hablan, y después el presidente les dice desde la mañana, y no le cambian una coma, y no le cambian una coma. Entonces, ¿a qué llama? Señales este caso, mafiosas, ¿no? El diputado Mier. Ahora, el tema es cómo le van a entrar, Ciro. Sí, como decíamos ayer, esta hipocresía de Palacio Nacional de hacer los recortes en la segunda parte cuando es el presupuesto de egresos, o de una vez le van a entrar al tema, ¿no? Pero lo único cierto, Roberto Gil, al parecer, lo único cierto es que viene otro encontronazo entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia. Me brinco a los diputados, porque los diputados van a hacer lo que les diga el presidente López Obrador. Parece que viene un encontronazo de época. Roberto, buen día, Roberto Gil. Buen día, Ciro, buen día, Manuel, buen día a todos. Roberto. Recordarás, Ciro, que en algún momento, ya hace años, platicábamos en tu programa que frente a los órganos autónomos, frente a las autonomías, solo quedaban en el López Obradorato 3 destinos: la captura, la colonización o la cancelación. Hoy estamos viendo el intento de cancelación presupuestal de órganos autónomos, en este caso ya el Poder Judicial. Desde 1997 que el pluralismo político, que no hay mayoría de un partido político en la Cámara de Diputados, que no había mayoría, y que se discutían los presupuestos, y desde 1995 que existen las autonomías que hoy conocemos, yo no había visto, Ciro Manuel, una sesión como la de ayer. Una sesión solemne en la que los 3 órganos cúspides del Poder Judicial explican su presupuesto, nos presentan el balance del decremento de su presupuesto, del aumento de las atribuciones, no solamente porque el poder reformador de la Constitución cambió el modelo de justicia penal, porque les dimos nuevas atribuciones en materia de justicia penal para adolescentes, que también les trasladamos los tribunales laborales, que también ahora, como hoy dice en un artículo Germán Martínez en el Reforma, también le trasladamos la justicia civil, la procesal civil, en fin, muchos cambios que se han hecho, muchas nuevas atribuciones que se le han dado al Poder Judicial que implican, obviamente, un Poder Judicial más grande que implica más recursos. Nunca habíamos visto que en el Poder Judicial, los 3 órganos cúspides, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, se sientan a decir, oigan, ahí viene un recorte. El día de ayer se cumple un plazo legal, es el plazo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los órganos autónomos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todas las autonomías remitan al Poder Ejecutivo su proyecto de presupuesto. Dice la ley, derivado justamente de la creación de autonomías, derivado de la creación de esta figura de la autonomía presupuestal, los poderes y las autonomías mandan al Ejecutivo su proyecto de presupuesto para que el Ejecutivo lo integre y lo envíe a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya avisó que va a haber un tijeretazo no solamente al Poder Judicial Federal, sino también muy probablemente al INE. Creo que lo que pasó ayer es que la Corte se está anticipando, o el Poder Judicial se está anticipando a una posibilidad que no habíamos visto,
que el propio presidente de la República, en la elaboración del paquete económico, recorte el presupuesto del Poder Judicial y del resto de las autonomías. Es decir, que mande el presupuesto de estos órganos con autonomía constitucional y autonomía presupuestal ya con un ajuste al dedazo o a la discreción del presidente. Y que en consecuencia la mayoría del presidente recorte las condiciones financieras, materiales de funcionamiento de estos órganos cruciales, fundamentales para la buena marcha de la República, sobre todo en el contexto de un proceso electoral. Porque lo que yo creo que ayer dijo la Corte también lo podría decir el INE, nada más que ahora no lo dicen porque hay otras condiciones internas. Es decir, se está anticipando una posibilidad de que el presidente de la República mande un paquete económico con un ajuste presupuestal a las autonomías. Dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, Ciro Manuel, que los poderes legislativo, judicial y las autonomías tienen que mandar su presupuesto acorde a los criterios generales de política económica. Es decir, tienen que ajustar su presupuesto a la estimación de crecimiento, a la inflación, a las variables macroeconómicas y obviamente también a las condiciones económicas del país. Lo que está planteando la Corte es, estoy aumentando en términos reales un 4%, pero vengo de una reducción importante de mi presupuesto con más atribuciones. Que tenga que defender el Poder Judicial la seguridad de sus jueces y magistrados, ya son palabras mayores, Ciro Manuel. Pero y la respuesta de la mayoría de la Cámara de Diputados es, pues no me importa, anticípense porque les vamos a pasar el tijeretazo, poniendo en entredicho no solamente la posibilidad de que estos órganos funcionen con regularidad, sino también con la posibilidad de que se pongan en riesgo no nada más tareas fundamentales, insisto, como el arbitraje electoral, sino la propia expansión de los derechos que se protegen desde el Poder Judicial, Ciro. Pues viene el encontronazo, Roberto. ¿Y yo ya lo que creo anticipar. Sí. Anticipado, sí, antes de. En la primera parte del proceso. Sí. Yo lo que creo anticipar, Ciro, es que muy probablemente veamos por primera vez en la historia del pluralismo político y de la división de poderes y del Estado constitucional como hoy lo conocemos, que el presidente de la República mande un paquete económico desoyendo las condiciones presupuestales que las propias autonomías se dan a sí mismas. Bueno, pues atentos al tema, Roberto. Y eso se va a judicializar eventualmente, pues porque alguien va a impugnar y la Corte ya tiene algunos precedentes tratándose de municipios que los recortes arbitrarios por parte de los ejecutivos o de los parlamentos tiene una posibilidad de ser revisada en sede judicial. Otro tema que se va a ir a revisión judicial más. Por falta de política. Uno más. Ya estamos discutiendo los libros de textos, la política por eso, pero se habla de una gran transformación en el país y todo se sigue dirimiendo en la Corte y con el Ejército. Ya viste ayer Michoacán. Ahí va, otra vez. Decíamos anoche en la televisión, por 50ª ocasión, desde que empezó la guerra de Calderón, vemos a soldados en sus vehículos entrando a territorio de Michoacán. 50ª o 100ª ocasión. Y estamos... Y ya con, y con una diferencia, Ciro, porque lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, el crimen organizado no es solo trasiego de drogas, es la extracción ilícita de rentas. Ya están extrayendo las rentas derivados del cultivo de aguacate, limón y demás. El crimen organizado no es fentanilo. Como lo vimos en las crónicas la semana pasada de Humberto Padgett. Gracias, Roberto Gil, buen día. Así es, Ciro. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Buen día a todos.